quienes nos acompañan en esta actividad, y paso a presentar al profesor Juan Berríos. El profesor Juan Berríos es doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España. Es abogado y magíster en Ciencia Política y Derecho Público en la Universidad del Zulia. Es profesor investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y es coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. El doctor Juan Berríos actualmente conduce la cátedra sobre el Sistema de Derechos, Libertades y Garantías de la Maestría en Derecho Constitucional y ha impartido la materia de Teoría e Historia del Derecho Constitucional. Bienvenido, profesor Berríos, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario especial para hablar sobre el concepto de constitución, que es uno de los temas que justamente se conversa, es uno de los temas claves de la asignatura que corresponde a la teoría e historia del derecho constitucional. Entonces, bueno, si una vez podemos iniciar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, se trata de una presentación breve en la que, como he dicho, pues estaremos conversando sobre algunas de las ideas más relevantes relativas al concepto de constitución, pero ya más relacionadas con la situación de nuestra región latinoamericana. Es decir, el propósito de esta temática o de conversar sobre esta temática en la asignatura es, en cierta forma, incentivar o promover una discusión crítica sobre la idea de constitución, también para, en cierta forma, determinar su utilidad práctica más allá de lo que significa teóricamente y de cómo se vive el concepto de constitución o la idea de constitución en, digamos, nuestros contextos ya más regionales. En este orden de ideas, bueno, lo primero que conversamos sobre esto es acerca del concepto del fenómeno constitucional. Esto un poco para conversar acerca de lo que esto significa, lo que significa el fenómeno constitucional, lo que significa sobre todo en ciertos momentos históricos, digamos, la discusión sobre grandes temas, como pueden ser, por ejemplo, incluso mirando nuestra historia propia venezolana, el tema, por ejemplo, de, digamos, la democracia, ¿no? Digamos, más recientemente, o el concepto de derechos humanos, o antes bien nuestra discusión histórica sobre el federalismo, sobre la descentralización. Digamos que en ciertos momentos históricos, entonces, siempre es frecuente pues, que se converse sobre ciertos aspectos, sobre ciertos temas que se consideran más o menos relevantes para ese momento histórico, para esa coyuntura, y que marcan, digamos, el devenir constitucional, que marcan o que tienen una incidencia en el texto constitucional de un país. Y en ese sentido, pues lo que se discute sobre esto es si las deliberaciones sobre el fenómeno constitucional son apenas unas deliberaciones de orden teórico o más bien son unas deliberaciones de orden práctico que tienen una incidencia práctica. Nosotros apostamos a que realmente tienen una relevancia práctica o deben tener relevancia práctica estas deliberaciones justamente para resolver esas situaciones coyunturales que pueden resultar problemáticas si no se da curso o no se, digamos, aseguran espacios para estas discusiones. Y lo otro es si esa deliberación en cualquier caso es una deliberación entre élites o debe ser una deliberación más bien de orden colectivo, de orden popular, pues sí. Consideramos que además
en esas deliberaciones que deben estar evidentemente en un marco o en un contexto democrático, con pleno aseguramiento a la libertad de expresión, a la libertad de información, digamos ya más modernamente, que permitan que justamente eso que se discuta y eso que se pretenda de alguna forma garantizar o establecer en una constitución, pues tenga la relevancia que deba tener hacia el futuro. Luego, bueno, a partir de allí, hablamos del constitucionalismo en sí como concepto, hacemos el planteamiento sobre los siglos de constitucionalismo que llevamos, al menos unos 3 siglos de constitucionalismo, cuya finalidad es limitar el poder, asegurar en las esferas de autonomía, es decir, de derechos, de libertades, en situación de igualdad, pero además se trata en cualquier caso de un concepto que ha tenido alteraciones, que ha tenido mutaciones, es decir, que ha variado, ha evolucionado y ha, digamos, cambiado en el tiempo. Evidentemente se trata de un concepto que deriva de constitución, es un concepto más de orden teórico, es polisémico, porque hace referencia al tipo de sistema político jurídico, a la disciplina o a la doctrina política o jurídica que sustenta pues la idea de constitución. En cualquier caso, damos, digamos, referencia a este concepto de constitucionalismo porque mucho se habla de un constitucionalismo latinoamericano e incluso más en la actualidad de un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y bueno, al hablar de los posibles constitucionalismos, también acá pretendemos identificar que en nuestro constitucionalismo regional evidentemente tenemos influencia de lo que ha sido el constitucionalismo norteamericano original o el constitucionalismo francés original, que pues por supuesto influyeron sobre todo en las constituciones históricas de nuestros países, en las primeras constituciones de nuestros países, que no solamente, digamos, influyeron en la forma en que se organizaba el Estado, sino también en la manera o en el entendimiento de las relaciones entre el pueblo o entre los ciudadanos y los gobiernos. También en este sentido, ¿no? Vemos que en la evolución del concepto de constitucionalismo estos cambios de eje también los hemos notado, ¿no? En el sentido de entender primero una mayor relevancia en el límite al poder, luego en la garantía de los derechos y más en la actualidad en la positivación de valores y principios. Y por supuesto en la metamorfosis que ha tenido el constitucionalismo, ya un constitucionalismo más de orden social, y que apunta ya en la actualidad a una idea más transformadora, que es la del nuevo constitucionalismo. Digamos que estas ideas sobre los constitucionalismos también han sido en cierta forma adaptadas durante la historia constitucional de nuestra región latinoamericana. Y por supuesto, los valores y principios que sustentan la idea del constitucionalismo, como el Estado de Derecho, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia, el poder público desconcentrado, la protección, garantía y respeto de los derechos fundamentales y por supuesto el concepto de democracia, que es un concepto pues que es, digamos, en cierta forma inherente a la idea de incluso a la configuración política de nuestra región, ¿no? De hecho, observamos declaraciones internacionales, ¿no? Sobre este tema, como la Carta Democrática Interamericana, que es un punto, digamos, común, así como la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son puntos en común que han configurado más recientemente el desarrollo constitucional de nuestros países. Luego, en otro tema ya más en concreto, planteamos la discusión sobre lo que es una constitución. Evidentemente se trata de un concepto que ha sido definido de diversas formas, no solamente considerando lo que debe ser, sino también lo que es, ¿no? Es decir, no solamente en un sentido propiamente teórico de lo que debería ser una constitución, sino también desde la experiencia práctica de lo que ella significa.
Allí encontramos evidentemente entonces múltiples acepciones del término, una diversidad de concepciones políticas, una diversidad de formas de concebir el Estado, el derecho y sus relaciones que evidentemente tienen una influencia en esta idea de constitución. Aún en la actualidad muchos de estos conceptos se discuten, muchos de estos conceptos incluso se han revisado o simplemente se han hecho planteamientos novedosos a partir de estos diferentes conceptos, desde el más simple de la Constitución como documento o como concepto político, como concepto histórico, social, o la idea racional normativa o tradicional histórica o sociológica de la Constitución, y por supuesto las definiciones de constitución formal y material más clásicas, o de la constitución como fuente material y formal del derecho de un país. Ahora, entrando ya a la idea más concreta de este seminario, de esta presentación sobre el concepto de constitución, en el contexto latinoamericano evidentemente hemos tenido unas experiencias propias, ¿no?, sobre esta idea. En primer lugar, pues hay que destacar nuestros antecedentes comunes, el hecho también de identificar cierto perfil de las constituciones durante el siglo XIX. Y antes también, pues, en el sentido de que los antecedentes a nuestras primeras constituciones fueron muy informados por la Constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución de nuestro continente de 1787, y la Constitución francesa de 1791. Fueron, digamos, las grandes, digamos, influencias de esa época. Obviamente dentro de un contexto, digamos, de un auge de las ideas liberales, sobre todo el liberalismo en un sentido político, todo lo que ello significó, todo lo que significaron las revoluciones que supusieron pues la independencia de los Estados Unidos de América, o la conformación de los Estados Unidos de América, y la Revolución Francesa. Y a partir de allí, por supuesto, también nuestras revoluciones, que fueron revoluciones que implicaron la constitución y la independencia de nuestros países. Esas constituciones del siglo XIX fueron unas constituciones entonces informadas por esas ideas de esas constituciones, de esas revoluciones. Sin embargo, las libertades políticas, digamos desde nuestra perspectiva, o desde esta perspectiva histórica ya más actual, se trataron de libertades políticas limitadas. Quizás en el momento fueron unas libertades políticas amplias, ¿no?, digamos, porque el hecho de reconocerlas y de asegurarlas ya suponía un cambio revolucionario con respecto al régimen anterior, pero en un sentido estricto ya, y eso se notó sobre todo durante el desarrollo del siglo XIX, ya de países independientes, que esas libertades políticas se encontraban bastante restringidas. Y no solamente restringidas en el papel, sino también por el hecho de que la estructura de poder era una estructura concentrada, hiperpresidencialista, vertical, en muy pocos casos, digamos, las conformaciones federales realmente lo fueron, con una administración, una gestión de poder entonces bastante centralizada. Y al hecho de entender que evidentemente quienes tenían derechos políticos no eran todas las personas, no a todas las personas se les reconocía justamente el derecho a la oportunidad de hacer parte de las decisiones públicas, de votar, de sufragar, o incluso de ser representante político como diputado, como senador, congresista, o como gobernante de un país o de una digamos, de una entidad descentralizada del país. Entonces, se trataron se trató además de un contexto que en muchos de nuestros países estuvo marcado por digamos, cambios constitucionales que se dieron para asegurar que cierta élite política se mantuviera en el poder. Es decir, se hicieron reformas para evitar cambios políticos o cambios en las élites políticas.
Sin embargo, pues ese antecedente común supuso también que tuviéramos más o menos las mismas experiencias, sobre todo a principios del siglo XX, en el sentido de que empiezan a mostrarse las primeras preocupaciones sobre algunos asuntos que en la actualidad aún se mantienen. Entre otros, el de la desigualdad social. Quizás es el que históricamente, digamos, más viejo, como la más vieja preocupación. Sobre todo insistimos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que de hecho parte de esas preocupaciones se dieron en constituciones como la Constitución de 1917, de la Revolución Mexicana, o incluso en nuestro caso, en el caso venezolano, aún más tardíamente, en la Constitución de 1947. Pero, digamos, se trataba de un asunto que ya venía caminando desde principios del siglo XX, sobre todo en el primer tercio del siglo, y que se vieron en algunas decisiones políticas que se tomaron a partir de 1936, por ejemplo. Pero el hecho es que esa desigualdad social como preocupación desde entonces se ha mantenido. Esa desigualdad social implicó algunos cambios importantes, sobre todo en un mayor acceso al derecho al voto, pero también en el reconocimiento de que ciertos asuntos, de que ciertos servicios debían ser asumidos por el Estado, o de que ciertas, digamos, prestaciones, sobre todo de orden protector, debían ser asumidas por el Estado, sobre todo en el ámbito del trabajo, de la seguridad social, de la educación y de la salud. Ya luego, en un sentido más reciente, el acceso a la justicia también ha sido un tema de preocupación. Quizás es uno de los asuntos más recientes que se discuten, que aún se discuten, porque es un asunto todavía no terminado, y por supuesto también la expansión de la participación política, ya no tanto en cuanto a las personas que pueden participar, sino en los medios de participación política. Esto ha sido desafiado por el denominado fenómeno populista, evidentemente, que en muchos casos se ha señalado, pues ha desviado la verdadera finalidad de muchos de estos medios de participación. Em, de hecho, el tema, digamos, del denominado populismo, que básicamente lo relacionamos con la forma en que durante el siglo XX se ha expresado sobre todo la posición de privilegio de quien ocupa el poder ejecutivo, ¿no? De hecho, hay estudios sobre este tema que apuntan que, por ejemplo, para ilustrar, ¿no? Esta idea de la posición de privilegio del Ejecutivo y de cómo desde el Ejecutivo se ha pretendido impulsar algunas reformas constitucionales para favorecer el predominio, digamos, de un grupo en el poder, que entre 1978 y 2008, es decir, en curso de, de 3 décadas, de 30 años, se dictaron 15 constituciones, casi todos los países de nuestro continente. Ya para ese entonces se sumaban unas 192 versiones de constituciones en nuestra historia y más de 100 durante el siglo XX. De hecho, en 10 países se modificaron reglas para la reelección presidencial, 9 veces para flexibilizar digamos, los límites que había a la reelección presidencial y unos 7 para restringir. Esto es una manera simplemente de ilustrar, entonces, digamos que a pesar de las preocupaciones que había o que hay, de hecho, sobre todo en el siglo XX, para atender algunos de estos asuntos, entre ellos el de una mejor participación política y una mayor representatividad. Por supuesto, muchas de los cambios constitucionales han ido en una dirección quizás opuesta. Y bueno, algunos elementos comunes que se identifican, que identificamos en nuestra asignatura para conversar sobre el constitucionalismo y la idea de constitución en nuestra región latinoamericana. En primer lugar, el hecho de identificar que muchos de estos cambios apuntan a una necesidad constituyente, es decir, de que se hagan justamente mediante un proceso que implique
el establecimiento de una nueva constitución que reemplace en su totalidad a una anterior constitución, a una constitución actual que no responde justamente a los desafíos históricos de ese país. Y esa necesidad constituyente, pues básicamente la vimos y la hemos visto en muchos de nuestros países, sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? En cualquier caso, se reivindica que esos procesos constituyentes sean democráticos, un poco, digamos, diversos a los procesos constituyentes fundacionales, sobre todo los del momento de la época de la independencia, y que además se trata de procesos constituyentes que se dice han sido consecuencia de reivindicaciones sociales o que han estado impulsados justamente por grupos de ciudadanos, por una mayoría que justamente pretende que las reivindicaciones ante los desafíos que justamente identificábamos antes sean respondidos y sean resueltos a través de una constitución y, por supuesto, a través de un proceso constituyente que dé lugar a una nueva constitución. Por supuesto, también una idea de pretender superar un fenómeno que ha sido, digamos, bastante característico del constitucionalismo latinoamericano, y es el nominalismo constitucional. Es decir, que la Constitución dice una cosa, declara una cosa, establece una serie de promesas que no se cumplen en la realidad práctica. También relacionados con esto, con este mismo asunto, ya digamos más digamos de los fundamentos, ¿no?, de las constituciones actuales, es la pretensión de ruptura constitucional, de no continuidad, y esto pues se evidencia en muchos de los preámbulos de los nuevos textos constitucionales, ¿no?, que aunque en rigor el contenido por principios, por valores, por reglas básicas, ¿no?, contenidas en la Constitución, podríamos decir que no hay tal ruptura, que más bien sí hay una continuidad quizás a justamente aspirar a una mejor situación, pero no supone cambios revolucionarios o cambios bruscos o cambios que de alguna forma realmente desconozcan el pasado histórico. Más allá de ello, pues mucho del concepto, de la idea de constitución se basa también en constitucionalismo que ha sido denominado o calificado como constitucionalismo experimental. Es decir, en muchas de las constituciones, como la de Bolivia, como la de Venezuela o la del Ecuador sobre todo, hemos visto digamos, fórmulas para diseñar, por ejemplo, la estructura del poder público que resultan novedosas y por eso se consideran originales, ¿no? También otra característica es la amplitud, ¿no? Se trata de constituciones bastante largas, aunque también soportadas en muchos de estos principios incluso que pudiéramos considerar así a primera vista como principios que pueden resultar antagónicos. Justamente la función de la Constitución, y más allá del intérprete de la Constitución, es hacerlos pues cohabitar, ¿no? Pero justamente por ello son constituciones difíciles, ¿no?, para, digamos, atender muchos asuntos desde su letra, porque requieren de un desarrollo más o menos importante, incluso a pesar de lo detalladas que puedan resultar ser, necesitan o exigen un desarrollo más o menos importante, sobre todo por parte del legislador, para que las promesas que allí se establecen se hagan concretas. Ello va de alguna forma pues relacionado con la complejidad institucional que tienen estas constituciones, sobre todo derivadas de esta idea experimental, ¿no? Muchas de estas instituciones son, aunque no necesariamente son originales de la región, como puede ser el caso del Defensor del Pueblo, por dar un caso, aunque no son del todo originales, sí lo son quizás en las atribuciones que se les señalan, sí lo son
en la forma en que estas instituciones se relacionan con el Poder Judicial o con el Ejecutivo, con el Legislativo, quizás en los procedimientos de designaciones, incluso en los trámites que deben realizar estas instituciones para llevar a cabo sus funciones, para llevar a cabo sus atribuciones. Esto también puede resultar difícil para, digamos, explicar, ¿no? esa complejidad institucional en la letra de las constituciones, y por eso allí preguntamos si hay realmente la simplicidad en el lenguaje que de hecho se requiere de un texto constitucional, o que al menos teóricamente se requiere de un texto constitucional. Es decir, muchas veces, sobre todo cuando se presentan problemas, que es allí donde justamente digamos, como abogados, necesitamos resolver una situación, nos encontramos que ese lenguaje a primera vista que parecía simple no lo es. No lo es, y más bien lleva a situaciones bastante enrevesadas, ¿no? Y lo hemos visto quizás, por ejemplo, en la experiencia venezolana, en particular durante los primeros años de vigencia de la Constitución de 1999, que pensábamos que algunas cuestiones que parecían simples teóricamente o normativamente, ya luego cuando se presentaron algunos problemas, observábamos que esa simplicidad como tal no lo era, y era más bien un espejismo, y que suponía, y de hecho supuso, que muchas soluciones que supuestamente daba la Constitución eran demasiado complejas y demasiado difíciles de resolver sin la intervención del Poder Legislativo, que en muchos casos no intervino, y por eso fue tan difícil y ha sido tan difícil poner en práctica la Constitución de 1999. Ya luego también está el tema de las limitaciones al poder de reforma constitucional. Muchas de estas constituciones, sobre todo las constituciones más actuales, políticamente, ¿no? se les califica de las mejores constituciones respectivas de sus países, pero establecen mecanismos que hacen ver que pues, no son tan rígidas como debieran ser, y que de hecho más bien parecerían apuntar a un constitucionalismo más de transición, es decir, que son constituciones de paso. Y al menos así ha podido ser observado en algunas experiencias de nuestros países, ¿no? El caso venezolano quizás es el más obvio, donde la Constitución de 1999 definitivamente es una constitución de transición, o por lo menos así ha sido asumida por los actores políticos que impulsaron a esta constitución, ¿no? Y lo hemos visto ya luego con el proyecto de reforma constitucional de 2007, y con la regulación actual, digamos, del ordenamiento venezolano sobre los temas constitucionales, que aunque no están muchos de ellos reconocidos en la Constitución, pues efectivamente han desviado, digamos, la puesta en práctica de la Constitución a determinada forma de entender la estructura del poder y las declaraciones y el reconocimiento de los derechos. También en el concepto de constitución de nuestra región encontramos o podemos identificar cambios en la relación entre la soberanía y el gobierno. Quizás allí el elemento, digamos, fundamental que se ha discutido es el de la democracia participativa, este concepto que de hecho, por ejemplo, en algunas constituciones no aparece como tal, con la Constitución de 1999 venezolana. No aparece el término democracia participativa, pero se asume que justamente la democracia es de este tipo, y que hay nuevas fórmulas de control del poder. Sin embargo, esos cambios en la relación entre la soberanía y el gobierno no han sido tales. No han sido tales en el sentido de que no tenemos gobiernos más que rindan más cuentas porque se hayan establecido mecanismos para, digamos, exigir más al poder. Todo lo contrario. Más bien hemos visto cómo se han usado los medios de participación para satisfacer las necesidades o requerimientos políticos de un grupo. Quizás esa es una de las paradojas, sobre todo de las constituciones, digamos, más recientes, como la venezolana, como la ecuatoriana, como la boliviana.
Por supuesto, también en la idea de constitución de nuestra región encontramos como un elemento común que hay extensas cartas de derechos y garantías, además que hacen referencia a derechos, digamos, en cierta forma pueden resultar novedosos, que resultan novedosos, como los derechos del ambiente, ¿no? Es decir, de incluso un cambio que va mucho más allá del carácter antropocéntrico de los derechos, sino más bien ubicarlos desde otra perspectiva. En este caso más biocéntrico, ¿no? Que sería lo aplicable para Bolivia y para el Ecuador en cuanto al tema de los derechos del ambiente. Y por supuesto también una revisión sobre las garantías a los derechos, cada vez más garantías, sobre todo de orden judicial, haciendo especificación en las constituciones sobre los distintos mecanismos para la protección de los derechos, no solamente en el ámbito interno, sino también en el ámbito internacional, ¿no? Eh, y eso pues implica o ha implicado una serie de cuestiones bastante problemáticas, sobre todo cuando tenemos tribunales nacionales que desconocen, digamos, el alcance de las obligaciones internacionales del Estado. Y esto sobre todo por la reivindicación del carácter normativo y supremo de la Constitución, a pesar de que en nuestras constituciones, por lo general, hay un reconocimiento al carácter, digamos, relevante, jurídico, de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e incluso que se dé un reconocimiento constitucional a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Muchos de nuestros tribunales constitucionales todavía pues tienen algunas resistencias al respecto. Muchos de estos tribunales digamos, avanzado en el diálogo, sobre todo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lograr justamente que haya un ajuste, ¿no?, entre los parámetros constitucionales y los parámetros convencionales en materia de derechos, pero otros tantos tribunales, y dependiendo del caso, dependiendo de la situación o de la coyuntura, se han resistido a ello, ¿no? Y bueno, el caso venezolano es uno de esos ejemplos donde el rol del Tribunal Constitucional, en nuestro caso de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido fundamental para lo que tenemos hoy, que ha sido básicamente la erosión de nuestra estructura constitucional. Eh, También tenemos una pretensión en nuestras constituciones de entenderlas como instrumentos para superar la desigualdad. Este es quizás también otro de los aspectos que decíamos, pues derivan de esas preocupaciones que vienen desde hace más de un siglo en cuanto a tener fe en esta premisa. En la Constitución o con la Constitución es posible, o solo con la Constitución es posible lograr eh, como, como meta, como objetivo, superar desigualdades mediante unas declaraciones o mediante simplemente el hecho de establecer promesas e instrumentos para lograr, o mecanismos para lograr esa promesa. Pero lo cierto es que efectivamente esto no se ha logrado, y no se ha logrado porque en la misma manera en que se han hecho reformas que están orientadas o que han estado orientadas a superar esa desigualdad en materia sobre todo de derechos, en materia de asegurar justamente la inclusión de todos y de todas las personas pues, a los espacios sociales, económicos y políticos. Lo cierto es que esas desigualdades, por razones pues de nuestra propia historia, permanecen, y permanecen también por la forma en que nos hemos organizado políticamente. Las estructuras políticas no han cambiado lo suficiente como para asegurar que esas promesas para superar la desigualdad se cumplen. Es decir, ha hecho un poco más falta de trabajo en estas reformas de orden estructural, sobre todo en cuanto a la representación política, la forma de organizar lo político, que permitan que esta parte, digamos, ya más material de la Constitución o sustancial de la Constitución se cumpla.
Y un último aspecto común es la apuesta por una política de integración latinoamericana que, como hemos visto, sobre todo en la última década, no ha conseguido sus frutos, no ha conseguido resultados óptimos, debido justamente a las divergencias ideológicas, las divergencias que han existido entre los distintos gobernantes de los distintos países. Es decir, ha dependido demasiado justamente de las estructuras de gobierno presidencial que estas políticas de integración latinoamericana se cumplan. Y quizás también es una evidencia de que el hiperpresidencialismo, que ya se identificaba en el siglo XIX como un problema, pues no ha sido del nada superado, e incluso con las reformas que ha habido, muchas de ellas, si bien para fortalecer al gobierno en ciertos aspectos, muchas de ellas también lo han fortalecido, ¿no? Eh, y también pues por una situación ya más de contexto político partidista que ha hecho coincidir a personas con ciertas características, digamos, con ciertas características que hayan coincidido en el poder de los países más relevantes de nuestra región, sobre todo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Pero bueno, lo cierto es que, digamos, estos son los aspectos más resaltantes que quería pues mencionar en el sentido de que sobre estos asuntos es que básicamente discutimos cuando hablamos de este tema en la asignatura sobre la teoría e historia del derecho constitucional. Y bueno, ya con eso cerraría mi intervención en el tiempo que se acordó. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Berrío. Profesor, al escucharlo nos surgían algunas interrogantes, sobre todo cuando usted hacía referencia a las preocupaciones actuales en ese concepto de constitución en el contexto latinoamericano, y recordando algunos aspectos que hemos estado realizando en algunos proyectos de investigación. ¿Usted consideraría que este mismo concepto de constitución es el que procura un estado de cosas inconstitucionales desde el mismo ejercicio del poder público en el ámbito latinoamericano? Bueno, yo creo que el problema latinoamericano sigue siendo de un divorcio, ¿no? Entre lo que se declara, lo que se proclama, lo que se promete y lo que ocurre en la realidad. Es decir, no parece ser un problema, exactamente un problema de diseño. Eh, Creo que por esa razón los cambios en el diseño no funcionan porque evidentemente la Constitución, más allá de ser una ley, que lo es, y más allá de ser una ley suprema, que lo es, y más allá de su carácter normativo, que lo tiene, requiere de voluntad para ser aplicada. Y entonces muchas veces pues como que subestimamos esa voluntad que se requiere. La voluntad se requiere. Y evidentemente, por ejemplo, si pensamos en nuestra propia historia, la historia venezolana, que es la que mejor conocemos, o que sí, la que mejor conocemos, observamos mucho de ello. Es decir, si pensamos quizás en la Constitución de 1961, es una constitución que deriva de un pacto político en un momento además histórico para el país, que fue básicamente instalar la democracia, porque no la había habido. eh, y con esa emoción de instalar la democracia, porque quienes justamente pactaron habían sido los pioneros de todo el movimiento democrático nacional, que venían luchando unas 4 décadas aproximadamente para lograr por fin en 1961, bueno, antes, en 1958, llegar al poder, ya en un segundo intento, pero digamos, en 1908, llegar al poder, pactar, entender la necesidad que había que pactar, entender la necesidad de que la Constitución debía dar respuesta a unas necesidades particulares del país,
en materia, por ejemplo, de democracia, en materia de descentralización, aunque en ese caso se ve que el pacto es un pacto a medias, porque lo que se establece son cláusulas para desarrollar la descentralización, pero no, digamos, no se señalan allí de manera explícita, digamos, obligaciones realmente fuertes para el Congreso de la República de establecer justamente que la descentralización fuera posible. Entonces no fue sino casi 30 años después que se dictó una ley de descentralización, que se dictó una ley que permitía a la gente votar por sus gobernadores. Es decir, hubo mucho atraso para que esa voluntad política sobre esos temas relevantes se diera. Es decir, la voluntad sirvió para, digamos, la instalación de lo más básico en cuanto a democracia se refería, pero no aspectos como, por ejemplo, la descentralización, que fue bastante luchada, digamos, durante décadas, sobre todo en la última década, la de 1980, que antecedió a la ley. Pero así lo mismo podríamos decir quizás sobre la protección en materia de derechos. La ley de amparo también ya establecida como posible, pues en la Constitución de 1961, pues tardaron también casi 3 décadas para dictar la ley. Entonces, lo que quiero, digamos, resaltar con esto, insistir con esto, es que la voluntad se requiere. Es decir, la Constitución puede decir cualquier cosa, de bueno sobre todo, pero para que ello ocurra debe haber cierta voluntad. Y la Constitución de 1999 es un poco más de lo mismo. Quizás es una experiencia más dramática porque, bueno, es una Constitución, me parece que al día de hoy es mucho más desconocida en este momento que hace 20 años. Es decir, el grado de conocimiento o de relación de la ciudadanía con la Constitución entre 1999 y 2005, podríamos decir, o 2007 incluso, cuando se rechazó el proyecto de reforma, fue una relación difícil, pero fue una relación, digamos, al final de identificarse con el texto de la Constitución, con los valores, con los principios de la Constitución, con lo relevante que era la Declaración de Derechos, la importancia de reclamar los derechos, sobre todo en vía jurisdiccional, pero ya luego me parece que ha habido cierta separación. Y evidentemente yo no soy, por ejemplo, de los que opina que la Constitución de 1999 fue el instrumento para instalar el autoritarismo, sino todo lo contrario. El hecho del irrespeto reiterado, sistemático, prácticamente pues absurdo de la Constitución de 1999 es lo que nos ha llevado a este punto histórico, ¿no? Evidentemente hay problemas de diseño, pero esos problemas de diseño no son, digamos, lo suficientemente, digamos, culpables o las razones fundamentales para que haya habido tanto desvío en la aplicación de la Constitución de 1999. Muchas gracias, profesor Berríos. Y esta clase abierta, estamos muy seguros, contribuirá a entusiasmar a quienes no y a mantener a quienes sí en el estudio del derecho constitucional. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe.